el contenido que no tiene derechos para ser compartido o retransmitido puede también traerte problemas. De repente te ha pasado que un amigo tuyo o alguien ha tenido un problema con alguna cuenta de redes sociales y se ha visto suspendida o cerrada o multada o en fin, diversos procesos debido a la naturaleza del contenido que se transmite. El pagar por retransmitir o transmitir el contenido mundial es caro y los medios de comunicación lo sabemos, pero la gente parece que no. Y es ahí en donde estas situaciones que parecen sustentadas como si fuese un derecho, pues sí, son un derecho. La gente quiere disfrutar el mundial, a la gente le importa un rábano cuánto pague un medio de comunicación. Pero sí, hay cláusulas específicas que sobre todo los proveedores de contenido tienen que respetar. Y por eso, podrías tener problemas por ver el mundial en páginas web pirata o retransmitir el contenido. Está conmigo Marcial Pau Carchapa, él es fiscal provincial titular especializado en delitos de la ciberdelincuencia. Y vamos a hablar de este tema. Marcial, bienvenido a familia.com de RPP, ¿cómo está? Muy buen día, don Jesús. Un gusto tenerlo acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, me intriga mucho saber cuál es el tipo de situación. O sea, ¿por qué se le da tanto valor al contenido mundialista? ¿Por qué es tan peligroso compartirlo, transmitirlo en redes sociales o en plataformas de streaming? Correcto, muchas gracias por la pregunta. Esto deviene en un desarrollo y una evolución que data de hace más de 20 años, cuando empezamos a tener con mayor amplitud los servicios de televisión por cable. El Código Penal sufrió una modificación en el delito de hurto para entender que aquellas personas que se dedicaban a la venta de los códigos de acceso para la televisión por cable sin pagar los derechos correspondientes eran sancionados penalmente por un delito de hurto agravado. Eso hace aproximadamente 20 años, pero con el devenir de los años, también las plataformas virtuales, la plataforma de streaming han empezado a brindar servicios. En ese sentido, es que nuestra ley de delitos informáticos, la 30.096, se pone en vigencia. Sin embargo, hubo un pequeño inconveniente con el legislador debido a que en el instrumento internacional que es el Convenio de Budapest, que precisamente exhorta a los estados a criminalizar los delitos informáticos, no incluyó en la norma peruana los delitos informáticos contra la propiedad intelectual. Oh. Entonces, en este momento no tenemos delitos informáticos contra la propiedad intelectual. Ahí hay un vacío normativo. Sin embargo, no lo tenemos como en el caso de otros países. Sin embargo, en el caso específico de que alguna persona intente vender, intente romper algunos códigos o revender códigos de acceso de retransmisiones, podría ser sancionado por el delito tipificado en el artículo 10 de la ley, que es un delito subsidiario, abuso de mecanismos y dispositivos informáticos, que está vinculado con otro delito, está sancionado en el artículo 7 de la ley 30.096. A ver. En otras palabras, si bien es cierto, no tenemos un delito específico de delito informático contra la propiedad intelectual, sí podrían eventualmente ser sancionados por un tipo genérico, no Ajá. específico, pero sí podrían ser sancionados de ser el caso, ¿no? Marcial, le pongo un caso que es de un amigo mío. Sí. Este amigo mío es una persona que hace temas de tecnología como yo, pero no en un medio, sino de manera personal y difunde sus contenidos. Esta persona hizo un reel en Instagram compartiendo, por ejemplo, decía, tú puedes entrar a este sitio y este sitio añade vínculos de terceros que retransmiten por momentos el mundial. ¿Eso es legal o es ilegal? No el tema de los repositorios, el tema de que una persona en redes lo pueda compartir. Correcto. Allí habría que hacer una evaluación de evidencia digital. Ya no estamos en el terreno del delito propiamente, No, pues. sino evaluar la evidencia digital. Es decir, si es que el contenido implica una transmisión en vivo, puede ser de que simplemente esté retransmitiendo. Claro, esta persona no estaba retransmitiendo, estaba compartiendo un sitio que retransmitía. Perfecto. Entonces, en este caso en concreto, para poder perennizar la evidencia digital,
se tendría que eh, conservar los datos y solicitar esto en una plataforma de la red social correspondiente, Facebook, que ahora pertenece a Meta y Claro, otras pero, a plataformas ver, virtuales, quiero... podríamos conservar los datos y sí tendríamos que verificar la fuente, ¿no? Ya, ok, ok. Ahí, Pero eso, tema mi amigo probatorio. nunca puso imágenes del Mundial. Mi amigo nunca puso que el contenido era legal o ilegal. Mi amigo nunca ponchó contenido auspiciado, patrocinado ni licenciado de ninguna clase. Y la observación no le llegó por plataformas digitales porque hoy Instagram, Twitter, Facebook automáticamente sancionan y dicen tu contenido tiene propiedad intelectual. No, llegó a través de copy, en una carta notarial. Entonces, si no es un delito y no está tipificado como tal, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, ¿por qué entonces no podríamos compartir un sitio con vínculos de terceros que retransmitan el Mundial? Claro, repito, como usted bien lo ha afirmado, ¿no? Estos casos están dentro del ámbito de la propiedad intelectual, pero si hay una persona que retransmite lo que otra persona está retransmitiendo, allí podría ser pasible de una infracción administrativa en el ámbito de las competencias de Indecopi, pero propiamente no tenemos un tipo penal para esta persona que retransmite Oh, algo que se está retransmitiendo, ¿no? Ese es el vacío legal que tenemos en este momento. Por eso es de que en líneas de investigación, lo que tendría que realizarse es una perennización de la evidencia digital con la conservación de datos correspondientes en las plataformas virtuales e identificar la dirección IP de origen, está, claro, que es la primera, la que está directamente haciendo la claro. transmisión. Ujú. Sí, por eso me queda la duda, porque, a ver, nosotros como medio de comunicación tenemos licencias de uso de imágenes. A ver, esto para los que de repente no lo sabían, y hay un montón de gente que no lo sabe, sobre todo en redes sociales, en temas digitales, una fotografía tomada por un medio de comunicación tiene un crédito. Ese crédito tiene que ser colocado específicamente si usas la imagen de ese otro. Si yo tomo una foto y otro medio quiere usarla, tiene que poner mi crédito para usarla. Y si alguien toma una foto que yo quiero usar, tengo que poner su crédito. En el caso del Mundial es mucho más estricto porque no todos tienen el derecho de colocar imágenes licenciadas por la FIFA. Ese es otro tema. O sea, es mucho más complejo, mucho más profundo, pero el tema está en... Yo no podría, en todo caso, si en este momento abro mi Twitter, y empiezo a grabar lo que veo en pantalla en este momento, el 2-0 de Países Bajos a Estados Unidos, y grabo ese clip de video y lo subo a redes sociales, ¿me meto en problemas o no? Claro, desde el ámbito administrativo sancionador es muy posible que esa persona pueda ser sancionado porque estaría vulnerando algunos derechos que están protegidos por propiedad intelectual en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Ok, Sin embargo, para aquella persona que realice este tipo de transmisiones con pago, sin pago, con beneficio directo o indirecto, ¿no? El transmite un partido en vivo de manera completa, sí podría ser investigado por la presunta comisión de este delito ajá. regulado en el artículo 10 de la ley 30.096. Ok, Marcial, ¿me permite? Vamos a hacer una pausa y luego seguimos hablando de este tema. Está conmigo Marcial Pau Carchapa, fiscal provincial titular especializado en delitos y ciberdelincuencia, para hablar de esto, de las situaciones que podrían originarse por compartir contenido del Mundial Qatar 2022 en redes sociales. Pausa, regresamos luego del corte aquí en familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. Estás viendo familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jesús Vélez y a esta hora hablamos de los problemas en los que podrías meterte si retransmites parte del Mundial Qatar 2022 a través de plataformas como Instagram o TikTok o Twitter o Facebook o YouTube o cualquier otra que te permita subir contenido audiovisual. Está conmigo Marcial Pau Carchapa, fiscal provincial titular especializado en delitos de ciberdelincuencia. Y antes de la pausa, Marcial estaba pensando en una cosa que tiene que ver con la manera en que funcionan las aplicaciones. Hoy, por ejemplo, si uno está viendo Netflix en el teléfono, Disney Plus, y quiere capturar pantalla, le sale la pantalla negra. Hay un mecanismo de defensa de contenido que estas aplicaciones tienen que evita que uno pueda capturar pantalla. Sin embargo, si yo utilizo voy a ponerme bien técnico, pero quiero llegar al punto. Si yo cojo una capturadora de video desde una tablet o un teléfono o una PC
y le enchufo a otra PC, sí puedo verlo y no hay ningún tipo de restricción. Y yo podría usar esa señal en entornos privados. De repente armo un grupo de WhatsApp de 256 personas y hago una videollamada y solo pongo el mundial ahí. Como es un entorno encriptado de punto a punto y privado, no me podrían ver. Entonces, sí se le puede sacar técnicamente la vuelta a una situación de no compartir. O sea, ¿cómo se enfocaría la legislación en ese punto? ¿En privar recurso técnico o sancionar directamente el hecho? ¿Y cómo se identifica el hecho si no se puede acceder a una sala privada? Por supuesto, muchas gracias por la pregunta. Es un área de las diversas investigaciones que realizamos. Somos una fiscalía especializada relativamente nueva. Empezamos funciones el 15 de junio del año pasado. Ajá. Y es increíble, es realmente apasionante y también a la vez increíble las cosas que nosotros dentro de la función encontramos. No imagino. Cómo es que, sí, cómo es que los conocimientos técnicos, pero también muchas veces este tipo de dispositivos que permiten de alguna forma romper claves, acceder a códigos de acceso, son ya no algo irreal, sino es una realidad concreta. Y Ojo, yo no estoy precisamente, hackeando nada en lo que le acabo de escribir, ha solamente enchufado 2 cables. claro, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, como ya lo he dicho hace un momento, la pandemia ha propiciado que el acceso a una era digital a nivel mundial se traspusiera 20 años, de adelante 20 años por lo menos. Entonces, si bien es cierto, el acceso por parte de la ciudadanía a las plataformas virtuales, al entorno digital, tanto en el ámbito privado como público, se ha adelantado, no así la legislación, ¿no? En aspectos de e-commerce también lo vemos de manera muy seguida, ¿no? Entonces, como quiera que la norma no puede estar modificándose de manera permanente, es que hacía mención precisamente, don Jesús, al artículo 7, el delito de interceptación de datos informáticos. El que deliberada y legítimamente intercepta datos informáticos en transmisiones no públicas, entiende, privadas, dirigidos a un sistema informático. Concepto de sistema informático muy amplio, originados en un sistema informático o efectuado dentro del mismo, cualquiera de los dos ejemplos que usted nos ha dado, incluida, y acá está la fórmula, ¿no? Incluidas las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático, Ajá. el streaming, etcétera, que transporte dichos datos informáticos, ¿no? Entonces, acá ya tenemos un tipo penal, una Claro. norma, que si bien es cierto no es específica, sí podría calzar en algunos supuestos, Ya, ¿no? Marcial, pero, Eso, a ver, perdóneme, pero sí, eso también es un PPT en una clase. sí, O sea, puede meter preso un profesor por poner una foto que no tiene crédito, que proyecta en un PPT en su clase para fundamentar lo que quiere decir delante de 30 alumnos. O sea, es exactamente lo mismo hacer lo que acabo de no, decirle que poner un PPT a una clase. Y el profesor no claro, comete ningún por supuesto delito, que o sí no, lo está cometiendo. Sí iría a la cárcel por poner una foto que no es suya en un PPT y ponérsela a 30 de personas ninguna en un manera. auditorio. No, de ninguna manera, porque Pero la ley lo siempre el dice. derecho penal, no, no es que ahí hay precisamente hay un detalle, que en el derecho penal es importante evaluar siempre la parte subjetiva, es decir, no es como, por ejemplo, en el ámbito administrativo usted lo sancionan por ejemplo, conducir en estado de ebriedad. Si usted lo hizo con buenos o malos deseos, es irrelevante. En cambio, en el ámbito penal sí se requiere que exista un comportamiento deliberado, es decir, con el ánimo de, ¿no? A propósito de obtener una ventaja económica o realizar lo que se conoce en el ámbito empresarial, hacer un sabotaje informático, ¿no? Todos esos aspectos, en la parte subjetiva, se deben de analizar dentro del delito, porque es una sanción muy grave. Pero si un profesor hace una transmisión o lo que usted me dice, una transmisión de un puerto a otro, eso propiamente podrá calzar en una infracción administrativa, una sanción, pero no así un delito propiamente, ¿no? Ok. Ahí hay unas grandes diferencias. Ok, se lo concedo. Entonces,
¿Qué no debería hacer? Directamente, o sea, a ver, como usuario yo me puedo topar con múltiples portales y lo hemos dicho varias veces aquí en familia.com de que muchas veces ese tipo de portales lleva también al phishing, al malware, a la instalación de código malicioso, al robo de datos, a la suplantación de identidad, a la clonación de páginas, al ransomware en algunos casos. Es decir, hay una brecha que se abre cuando uno busca contenido ilegal. Cada vez que tú busques algo ilegal en Internet, abres una brecha más grande para que te perjudique. Eso es, como dicen creíblemente, impajaritable. Eso no se altera. El tema está que como usuario, ¿qué compromiso puedo tener yo para denunciar o reportar una cuenta que está transmitiendo? Porque tampoco es... O sea, nadie lo hace. Entonces, ¿qué debería hacer un usuario promedio para no meterse en problemas en este tipo de cosas? No retuitear, no republicar. ¿Qué cosa deberíamos hacer o no hacer? Claro, por supuesto. Muchas gracias, don Jesús. Mire, en efecto, lo que corresponde es no hacer las retransmisiones, ¿no? Obviamente hay derechos de propiedad intelectual que se deben de respetar. Es posible que se incurran en estas infracciones administrativas. Sin embargo, en el ámbito penal estrictamente, usted va a poder ver que toda la ley 30.096, toda la ley, o sea, es decir, cada artículo, para poder cometer uno de esos delitos, el legislador exige, demanda que estos se realicen de forma deliberada. Por ejemplo, una empresa que está desarrollando un software antivirus y comienza a verificar cuáles son las vulnerabilidades, porque ese es el trabajo de los que desarrollan software, cuáles son las vulnerabilidades, digamos, perjudicando el sistema o está introduciendo un malware, sí, pero no lo hace deliberadamente, ¿no? Como establece la norma, se exige. En estos casos, donde se hacen retransmisiones y todo lo demás, el que sí estaría, digamos, cometiendo el delito, que es una infracción muy grave y que tiene pena de privativa de libertad, son aquellos que se dedican a la generación de códigos de acceso, ¿no? Para, digamos, transmisiones directas. Pero si es que se están haciendo retransmisiones, estas podrían incurrir en las infracciones administrativas que de alguna manera vulneran en los derechos de propiedad intelectual de los cuales ya hemos conversado previamente con Jesús. Bueno, don Marcial, muchísimas gracias por su participación. Estuvimos con Marcial Paucar Chapa, fiscal provincial titular especializado en delitos de ciberdelincuencia, aquí en familia.com. Muy amable, gracias por el tiempo. Solamente para poner en referencia, hay mucha lectura gratuita de este tipo de situaciones. Durante años, y lo sabemos, somos un país que lava la imagen de la piratería muchas veces. Y todos hemos disfrutado del contenido pirata durante mucho tiempo y es innegable. Vamos, tenemos un montón de galpones que pagan arbitrios mensuales a un municipio para vender contenido que riñe contra la propiedad intelectual. ¿O no? Tenemos estacionamientos con kioscos lotizados que pagan un tributo a una administración municipal en el país por años vendiendo contenido que no paga derecho de autor. ¿O no? Entonces, es bien difícil, en verdad, que se evangelice acerca del respeto a la propiedad intelectual en un país que ha necesitado de la piratería de contenidos para poder acceder a la cultura muchas veces. No lo estoy defendiendo. Sin embargo, quiero explicar de que el proceso para hacer que la gente deje de compartir contenido con propiedad intelectual es muy pesado. Y sobre todo porque estamos muy mal acostumbrados a creer que todo el contenido tiene que ser gratuito y que la cadena de valor de un contenido, como puede ser el mundial, como puede ser la señal de RPP, o puede ser cualquier contenido que se haga, tiene que respetarse porque dentro de esa cadena de valor hay empleabilidad, hay tributos, hay un sustento económico, hay una estrategia comercial, hay un montón de cosas alrededor. El contenido puede ser de libre acceso, en algunos casos sí, pero fomentarlo, evitando de que esta cadena de valor genere ese valor. O sea, ¿qué gana la FIFA regalando el Mundial? Así, de plano. Lo pregunto para ver si realmente somos honestos con el deporte que decimos querer. ¿Qué pasaría si FIFA dice, bueno, el Mundial lo puede ver cualquiera desde cualquier lugar sin ningún problema? ¿Cómo monetiza eso? Ahí vienen los cambios estructurales de las plataformas. Es por eso que tenemos que ir reevaluando las condiciones de uso siempre. No digo que esté mal o que esté bien lo que acabo de decir. Simplemente que
hay una dinámica en el tema de los contenidos. Esto no es estático, esto va variando constantemente y la tecnología empuja esos bordes, esos límites para reevaluar las leyes. Y eso es lo que necesitamos hacer. No podemos imponer sanciones con una perspectiva hace 10 años, cuando hoy la modernidad nos empuja a otro tipo de condiciones. Tenemos que reevaluar la manera en que hacemos contenido, en que lo distribuimos y en que sancionamos cuando algo ocurre malo, cuando alguien perjudica la cadena de valor de ese contenido. Porque alguien se va a morir de hambre cuando alguien no pague por ese contenido. Y cuando alguien se muera de hambre, que sea clave en esa cadena de valor, tú no lo vas a poder ver. Eso es lo que quiero que entiendas. Que si algo se altera en esa cadena de valor del contenido que tú quieres gratis, tú no lo vas a volver a ver. Cuando bajas música gratuita de un músico, ese músico se va a morir de hambre y tú no vas a volver a escuchar su música. Plano, simple. ¿Y qué vas a hacer? Vas a buscar a otro. ¿Te va a importar un rábano? Por supuesto. Pero entendamos eso. Hay una cadena de valor que tenemos que defender acá. Y no es un tema de los medios, es un tema del usuario también. ¿Qué es más cómodo para mí? ¿Qué quiero? Si quiero un contenido de calidad, o sea, ¿qué? ¿Te voy a grabar con celular la cancha de Qatar desde la tribuna más alta para que tú puedas verlo? Dime si vas a aguantar 10 minutos una transmisión así. Hay una cadena de valor que tenemos que entender.